Eh, Estamos viviendo un momento histórico crítico que a la experiencia de muchos es totalmente nueva. Nueva no porque sea el primer momento crítico en la historia, sino nueva porque muchos no habíamos tenido la oportunidad de tener una crisis tan grande a nivel mundial como la que estamos viviendo ahora. Pero ante este momento crítico de la historia, hay mucha gente que ha estado dando sus conclusiones al respecto. Hay puntos de vista que sin duda interpretarán que esto es natural y que se repite de tiempo en tiempo en la humanidad y posiblemente. Algunos más interpretarán ese momento crítico de el mundo y nuestro país como un simple infortunio que pronto pasará. Alguien más quizás acusará a Dios de ser malvado, de ser alguien que le agrada el sufrimiento y que se goza en castigar a sus criaturas. Hay muchos puntos de vista. Mucha gente se ha estado preguntando cuándo pasará esto. Unos más no lo han tomado tan en serio e intentan seguir viviendo su vida como estaban acostumbrados. Pero, ¿qué tenemos que decir nosotros ante estas circunstancias y sobre estas circunstancias? Por supuesto que ya se nos ha hablado de la seguridad y la provisión y la protección de Dios en cierto punto. Pero creo que todavía hay mucho que decir al respecto y hay mucho que recordarnos desde el punto de vista escritural. Es cierto, es verdad que los virus siempre han estado en el universo, siempre han estado en la creación. Es verdad, pero ¿qué sucede en relación a Dios? ¿Tiene algo que ver Dios en todo esto? ¿Trae esto consigo alguna razón, alguna dirección, algún propósito específico? Pero más aún en relación a nosotros, ¿tiene esto algo que ver con nosotros y para nosotros? ¿Cómo debemos nosotros interpretarnos y en qué posición debemos ponernos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Porque hay incertidumbre sobre el futuro. Hay incertidumbre económica, hay incertidumbre en cuanto a la salud, hay incertidumbre para muchos en cuanto a la continuidad de la vida. Porque en ese momento ya muchos han perecido. Además de que la sociedad no estaba preparada, entre comillas, para hacer frente a un mal y a una crisis como esta, de tal manera que ni los países, ni los hospitales, ni los médicos, ni las investigaciones, ni las funerarias, y así sucesivamente, estaban preparadas
para hacer frente a algo como esto. De tal manera que hoy tenemos muchos contagios en hospitales, hoy tenemos muertes, hoy tenemos gente quejándose, hoy tenemos funerarias diciendo que están saturadas, hoy tenemos gobiernos que están tratando de ver cómo salir adelante en todo esto, hoy tenemos investigadores que están dedicados a tiempo completo para buscar una solución, una vacuna y así sucesivamente. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Dice las escrituras algo que nosotros debemos conocer especialmente sobre lo que pasa en la creación y en el mundo. Por supuesto que sí. Ya muchos han hablado sobre esto. Hay muchos doctores en filosofía o en algunos otros campos, también en teología, que han escrito sobre el COVID-19 y que ahora están sus publicaciones en el YouTube, audiolibros que usted puede escuchar sin problemas, lo cual está muy bien y creo que debemos hacerlo. Pero hoy quiero recordarles a ustedes, los que están en esta plataforma, la perspectiva de Amós y cómo me parece que es primordial e interesante interpretar esto para este tiempo y también para esta circunstancia. Amós capítulo 4 abre y usa la tinta plasmando en el papiro, plasmando la letra y plasma ahí en ese capítulo la revelación de un Dios todopoderoso, de un Dios omnipotente, de un Dios 3 veces santo, de un Dios altamente soberano, de un Dios lleno de gracia y de misericordia, pero también de juicio, de un Dios ocupado y de un mundo ocupado al mismo tiempo, de un Dios que no está ausente de ninguna circunstancia en el mundo, de un Dios que no se le ha escapado de las manos o de su laboratorio ningún virus, de un Dios que tampoco se ha descuidado en ningún momento o se ha desinteresado del actuar de su pueblo en ningún momento. Nos presenta el capítulo 4, el profeta, a un Dios que tiene todo bajo su control, que tiene todo bajo su dirección y que para todo tiene un designio, una dirección, un propósito específico que ha de redundar para su gloria, honra y alabanza y para bendición, glorificación y exaltación de su pueblo y de sus hijos. Ese es el Dios que Amós nos está presentando. Y ese es el Dios que yo quiero recordarles a ustedes en este día, estimados hermanos. El profeta, después de dirigir la atención a su pueblo, metafóricamente les dice, oigan, les dice. Y usa la metáfora que no me quiero detener tanto ahí, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria. Así se dirige a Israel en su momento. Así les dirige con esa metáfora. Y luego describe a su pueblo con algunas características negativas. Ustedes que oprimen a los desvalidos, que maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, hablando de mujeres, tráiganos de beber. El Señor omnipotente, y aquí presenta a Dios. El Señor omnipotente, así abre este espacio, el Señor omnipotente, es decir, el Señor todopoderoso, el que todo lo puede, el que tiene todo el poder, el que tiene brazo fuerte, el que es el vencedor,
el que tiene la victoria en sus manos, el que todo lo tiene bajo su control, el que es soberano sobre todas las cosas. Ese Dios es un Dios que quiere dejarse oír y quiere que le oiga la gente en el mundo. Es un Dios que nunca va a pasar por desapercibido ni va a tolerar la indiferencia de todas sus criaturas. Debe dejarse oír siempre. Siempre se deja oír de muchas maneras, por eso se abre. Oigan, pongan atención, abran bien los oídos, por favor, dice el Señor Omnipotente. Él ha jurado y ha jurado por su santidad. El Señor ha jurado por su santidad. Presenta entonces a un Dios que es totalmente verdadero, que es totalmente fiel, que es totalmente fidedigna a su palabra, que su palabra es firme en el cielo y en la tierra, y como no ha tenido otra cosa por la cual jurar más grande, entonces ha jurado por su santidad. ¿Quién es el Dios de las Escrituras? ¿Y qué tiene que ver la santidad en el tiempo de Amós para el pueblo de Israel? ¿Y qué tiene que ver la santidad con Israel en ese momento? Estimados, hay que recordar que aquí se está contrastando la santidad de Dios con la iniquidad del pueblo, con la iniquidad de Israel, y jura por su santidad. ¿Qué implicaciones tiene esto, estimados hermanos, para nosotros? Bueno, una de las cosas, estimados hermanos, que tenemos que decir en este momento y preguntarnos es que la santidad, la omnipotencia, aquí se presentan juntos, porque es como si Dios estuviera diciendo: estoy jurando por mí mismo. Soy tan grande, soy tan fuerte, y estoy jurando por mí mismo. Es decir, la santidad es lo que me hace diferente a mí, un Dios que es santo con mis criaturas. Primero, porque hace que yo sea único. Soy el Dios único. Ningún Dios puede ser comparado conmigo. No hay un poder que se compare con mi poder. No hay una gloria que se compare con mi gloria. No hay un lugar que se compare con mi lugar. No comparto mi lugar con nadie. Soy único en ese sentido. Hay una distinción entre creador y criatura, entre Dios y ser humano. El Dios es único en ese sentido. Pero además está diciendo que es distinto particularmente en relación al pecado de los seres humanos. Y la pregunta entonces es: ¿por qué? ¿Por qué tiembla el ser humano? ¿Por qué tiembla el hombre por su vida cuando ve a Dios o se presenta delante de Él? ¿Por qué lo hace? Cuando Adán ve a Dios en el huerto del Edén, al principio no temblaba. Pero cuando lo ve después de la caída, se esconde y tiene miedo y tiembla. Y se espanta ante la presencia de Dios. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tiembla? ¿Tiembla el ser humano, estimados hermanos, porque se siente que es humano y se ve muy pequeñito delante de Dios, porque es muy frágil, porque no tiene otro poder, por eso tiembla? No. ¿Por qué lo hace entonces? Lo hace, estimados hermanos, a causa de la conciencia de su pecado en la presencia de un Dios que es 3 veces santo. El ser humano tiembla delante de Dios a causa de sus pecados.
El ser humano tiembla delante del Señor a causa de su maldad. El Señor se presenta así como un Dios que es 3 veces santo. Y sí, cuando Isaías ve a Dios que los serafines cantan santo, 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 e Isaías ve a Dios, cae en el suelo, tiembla de miedo y tiembla porque va a morir, porque siente que va a morir, y no porque es un ser humano, sino porque es un hombre pecador. Eso es lo que pasa cuando el hombre ve a Dios. Estimados hermanos, ¿qué entonces significa el Señor ha jurado? Ha jurado por su santidad. Significa que entonces se agrega aquí un elemento de seguridad. Es decir, que lo que Dios ha dicho es tan firme, es tan seguro, es tan cierto que se va a llevar a cabo. Se va a llevar a cabo, pero no solo se va a llevar a cabo lo que Él va a hacer, sino lo que Él es. Lo que Él es. Lo que se está pronunciando, por supuesto, también se va a llevar a cabo. Es cierto, es verdad en este sentido. No va a pasar por alto. Más adelante en las palabras de Jesucristo, Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se cumplirán. Cada una de ellas ha de cumplirse como está escrito. Porque ese es Dios, un Dios que tiene seguridad, que tiene certeza en sus palabras, y la certeza y la seguridad de las palabras de Dios no depende de la conducta de los hombres, del sentimiento de los hombres o las acciones de los hombres. Más bien la seguridad de la palabra de Dios depende del carácter santo de Dios, porque Él es 3 veces santo. Lo que Él ha dicho se va a cumplir no por mi conducta, sino que se va a cumplir porque Él es Dios. Entonces, el llamado en esta parte a la gente de Israel, estimados hermanos, es que se les anunciaba un momento de juicio para ellos. Y por eso se va a repetir constantemente, afirma el Señor o dice el Señor. Dice el Señor o afirma el Señor o asegura el Señor. Se va a cumplir todo esto en razón de que Él, el Señor, es firme en lo que dice. Ahora, voy a ir continuando, estimados hermanos, un poco más rápido por el texto. No significa que conmigo, sino por el texto. Voy a ir pasando algunas cosas. Dice, vayan a Betel y pequen. Vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud. Proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos, israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor. Yo sé que la versión de ustedes, la versión de ustedes dice, así les gusta a ustedes. O eso es lo que a ustedes les gusta. Para no errar, voy a leerlo en la versión de ustedes, que es la versión 60 que comúnmente se usa. Dice así, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, proclamad y publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, dice. Hijos de Israel, dice Jehová, así lo queréis. Es igual como decir,
Así les gusta. Así les encanta. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que desean. Eso es lo que les agrada. Eso es lo que se le dice a Israel. Con todo esto, estimados hermanos, quiero recordarles que esta es una forma irónica de hablar de Dios. Es una forma irónica de hablar de Dios. Porque les dice, vayan a Betel y pequen. Vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud. Proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber. Eso es lo que a ustedes les encanta. Eso le dice a Israel. Ahora, no vayan a estar pensando que lo que estoy diciendo ahora es ahora a ustedes. No, esto es lo que primero se le dice a Israel. Esa es la realidad. Así se le dice a Israel. Porque uno de los grandes problemas de Israel era el problema de la religión. La religión que se inventa, o la religión de hipocresía, o la religión que le agrada al hombre y que está hecho a imagen del hombre. Uno de los problemas de Israel era querer tener un Dios a su imagen. No reconocer que el hombre es imagen de Dios y que el hombre debe conformarse a la imagen de Dios, sino que Dios debe conformarse a la imagen del hombre, y que la religión debería servir solamente para agrado, para beneficio y satisfacción del ser humano. Solamente. Entonces, eso es lo que estaba haciendo Israel. Estaba haciendo Israel entonces esto de tener una religión que sirviera a sus propios beneficios, a sus propios intereses. Así lo queréis, así les gusta, dice el Señor. Estimados hermanos, el problema de Israel era que solamente quería autogratificación. El problema de Israel es que quería autosatisfacción. Es que quería autobenefacción, autorrealización, autosuperación. Solamente quería satisfacer sus propios deseos, llenar sus propios intereses. Solamente quería satisfacerse a sí mismo, desahogarse a sí mismo. Solamente quería autosuperarse a sí mismo y contribuir a esto, a su egoísmo, a su avaricia, a su prevaricación, a su libertinaje, a su estilo de vida, a su modo de vivir, y seguir viviendo a su antojo. Y para eso tomó la religión como una herramienta más, del cual podía beneficiarse a sí mismo y beneficiar su propia conducta y sentirse a sí mismo bien para consigo mismo, porque el hombre a través de la historia no siempre ha querido glorificar a un Dios 3 veces santo, bendecir a un Dios 3 veces santo y agradar a ese Dios. Más bien ha querido agradarse a sí mismo, sentirse bien consigo mismo, calmar su conciencia, no tener remordimiento dentro de sí mismo y tener algo de paz interior para sí mismo. Ese fue el problema de Israel. Así lo queréis, eso es lo que les agrada, dijo el Señor a través del profeta.
Estimados hermanos, con todo esto, yo quiero recordarles a ustedes, como iglesia, que la religión y que todo sistema religioso no debe existir para autogratificación, autosatisfacción, o para autocomplacencia, o para benevolencia personal, o autosuperación, o para liberación psicológica o emocional. Que toda religión, por supuesto, que debe ser estructurada y debe existir para la glorificación, la manifestación y la exaltación del reino, la gloria y el nombre de nuestro Dios, Señor y Creador del universo y Salvador en Jesucristo. Para eso es que existe nuestra seguridad, estimados hermanos. No debe descansar en la abundancia de nuestros sacrificios. No debe descansar en el calmar nuestras conciencias solamente a través de nuestros sacrificios. Ciertamente los sacrificios fueron ordenados. Y las ofrendas voluntarias siempre han sido y serán en el reino de Dios una respuesta voluntaria de un corazón agradecido, no para autosatisfacerse a sí mismo, sino para darle la gloria a Dios. De ahí que los israelitas que traían ofrendas robadas, ofrendas de injusticia, ofrendas de opresión, ofrendas de mentira, obviamente que eso era una hipocresía delante de Dios. Por eso es que a Dios le agrada un corazón contrito y humillado. Por eso es que a Dios le agrada un corazón arrepentido y que honesta y sinceramente viene buscando delante de Dios, como aquel samaritano o publicano que le dice: sé propicio a mí, pecador. Sabe bien el justo, sabe bien el hombre de Dios, que ha sido llamado para agradar a Dios. Y que no somos dignos de estar delante de su presencia, mas estamos delante de Él por gracia de Jesucristo, y lo hacemos entonces con toda humildad. Estimados, para eso es exactamente la religión, no para autocomplacencia y autobenevolencia y autosatisfacción y autosuperación. Alguien podría decir: pero a mí me ha ayudado mucho. Posiblemente te ha ayudado mucho, pero no vamos a caer en aquel concepto de usar la religión para mantener a la gente en ignorancia, o para mantener a la gente en libertinaje, o para autoenriquecernos a nosotros mismos. De ninguna manera. Nosotros, por ejemplo, no ofrendamos para autoenriquecernos. Ni tampoco proclamamos el evangelio y tratamos de buscar grupos para autoenriquecernos. De ninguna manera, estimados hermanos. Es más bien para proclamar el reino de Dios y su justicia en el mundo de Dios. Es para decir que el reino de Dios está aquí, que el gobernante del mundo es Jesucristo. Por eso, si escuchan por ahí que de repente las religiones compiten entre sí para ver quién tiene mayor tecnología, mayor posibilidades, o quién causa mayor impacto en algunos aspectos emocionales o en otros intereses, no se preocupen por eso, en tanto no pierdan ustedes la vista del autor y consumador de la fe, Jesucristo, el cual fundó el cristianismo sobre la cruz de vergüenza y reproche. Y no pierdan la vista de Jesucristo, nunca, porque Él es la base, el cimiento, y Él es el camino hacia el reino de Dios. Por eso Israel había caído en este problema. Yo les invito, estimados hermanos, a considerar esto seriamente y a pensar en glorificar a Dios honestamente con todo nuestro corazón. Pero además de eso, inmediatamente, estimados hermanos, se mencionan 5
5 estribillos, 5 coros. Bueno, un coro que se repite 5 veces, el mismo coro. Y el coro que se repite 5 veces, en la versión de ustedes dice, pero no os volvisteis a mí. Pero no os volvisteis a mí. En la versión que yo les acabo de leer dice, con todo ustedes no se volvieron a mí. No se volvieron a mí. Se repite. No se volvieron a mí. No se volvieron a mí. El Señor había, estimados hermanos, en este cuadro se menciona, mandado, 5 veces mandó, por lo menos esto se menciona, mostró su poder, mostró su juicio, mostró su intervención en la historia, y el pueblo no se había vuelto a Dios. ¿Cómo mostró el Señor su intervención en la historia del pueblo de Israel? Bueno, dice que lo hizo con hambre, privándoles de pan. Dice que lo hizo reteniendo la lluvia de tiempo en tiempo, algunos meses, por ejemplo, lo hizo, dice, 3 meses antes de la cosecha, mandando lluvia de forma medida, de forma rezagada. ¿Cómo más lo hizo? Dice que obviamente los hizo teniendo sed, mandando plagas a los campos, langostas, entre otras plagas a los árboles, las cosechas de los israelitas, que lo hizo también mandando plagas así como en Egipto. ¿Se acuerdan ustedes de las 10 plagas? Langostas, piojos, ranas, sangre y oscuridad y todas esas plagas que mandó a Egipto. Les mandó plagas, sin duda les mandó enfermedades, porque en Egipto también se murieron los primogénitos y esa fue la última plaga, una enfermedad. Mandó enfermedades y dice que lo hizo mandando destrucción como en Sodoma y Gomorra, y les envió todo eso. Ahora alguien podría decir, pero eso es natural, eso pasa todo el tiempo en nuestro mundo. Efectivamente. Es que ese es el punto. La escritura no te está diciendo que Dios mandó algo que tú no conozcas. Mandó guerras y trajo muerte. Mandó sequía, detuvo la lluvia y trajo sequía y trajo hambre. Hizo que algunos volcanes por ahí explotaran y trajo muerte. El Señor trajo todo eso. Ahora, pero eso es natural, podrá decir alguien. Y es lo que ya te dije. Efectivamente lo es. La pregunta es, ¿será que acaso Dios está lejos de los sucesos naturales? Dios es un Dios que está desprevenido y está dormido ante cada suceso natural. Es decir, la erupción de un volcán, el acomodarse o acomodamiento de las placas tectónicas y la falla de San Andrés, el levantamiento de huracanes y el levantamiento de tsunamis o maremotos, el levantamiento de tornados, que son cosas naturales, o las sequías o las plagas en los campos. ¿Será que Dios está ausente de todo eso? El levantamiento de tiempo en tiempo de virus, ¿estará Dios ausente de todo eso? De ninguna manera. Dios es un Dios que está presente, no está ausente. El profeta pregunta, ¿habrá algo que sucedió en el cielo o en la tierra que Dios no haya ordenado? Antes bien, Él dirige todas las cosas y le da curso a todas las cosas, al sol día a día y a la luna en su tiempo.
No hay nada en las estrellas o en el planeta que haya sucedido. No hubo un movimiento de los planetas. No hubo un movimiento de las constelaciones. No vino ningún eclipse natural. Simplemente por casualidad todo tiene su curso y su orden conforme está establecido por la palabra y por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, se han levantado estas cosas y el profeta las ha interpretado como una intervención de Dios para llamar a su pueblo. Ahora alguien se preguntará, ¿tan malo es Dios? ¿Por qué castiga tanto así a la gente? ¿No ese es un Dios injusto y malvado? No. Es que hay que saber ver las escrituras, estimados hermanos. El hombre resentido, el hombre necio, el hombre iracundo, el hombre insensato, el hombre arrogante, el humano rebelde, cuando lee estas frases lo primero que ve es el juicio de Dios. Pero ¿por qué no ver la cara más grande de esta historia? ¿Por qué no ver la historia de otra manera? Aquí lo que realmente se está viendo no es el juicio de Dios, es la gracia y la misericordia de Dios para con su pueblo, porque mientras su pueblo está ocupado en robar, en prevaricar, en oprimir, en cometer injusticias, en seguir pecando y seguir pecando, en inventarse religiones y está ocupado en sí mismo y en sí mismo y en sí mismo, Dios también está ocupado queriéndose hacer oír y llamando a su pueblo a venir a Él, a tener comunión con Él, a ser uno con Dios, a vivir en el mundo de Dios, a vivir en comunión con Dios, a llegar al arrepentimiento, a llegar a un cambio de vida, vivir en la perspectiva correcta. Es la gracia de Dios para la vida de la gente, no el juicio, sino la gracia. Ese es el punto, estimados hermanos. Bien podríamos decir de todo lo que está pasando, Señor, ¿por qué trajiste este virus? ¿Por qué está muriendo tanta gente? No, no es así. No es así, estimados hermanos. Algunos todavía nos preguntamos y hemos platicado posiblemente qué pasaría si yo muriese en esta contingencia. Seriamente o no, por lo menos mi esposa y yo lo hemos platicado, ¿no? Para decir qué sucedería si muriéramos o uno de los dos muriese. ¿Qué pasaría? ¿Cómo procederíamos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Ya? No estamos dudando de la providencia y protección de Dios. Antes bien estamos reconociendo su brazo extendido en toda la creación y en todo el universo en este tiempo, actuando e interviniendo en la historia de la humanidad, como haciéndonos un llamado nuevamente para decir: los amo tanto, los quiero tanto, y en mi gracia y misericordia yo quiero atraerlos a mí como con lazos de amor. Entonces, estimados hermanos, ¿qué es lo que les hace a ustedes tener miedo ante este tiempo? ¿Qué es lo que les hace a ustedes tener preocupación y ansiedad en este tiempo? ¿Qué es lo que les hace muchas veces desesperar en este tiempo? ¿Qué es lo que les hace tener miedo? ¿Es porque son humanos? No. ¿Es porque Dios es muy grande? No. ¿Qué es entonces? El sentimiento y la conciencia de que usted y yo somos pecadores. Y que el pecado delante de un Dios que es 3 veces santo es muy delicado. ¿Pero qué crees? Te tengo buenas noticias. Si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también dice la Escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero también dice la Escritura
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero también dice la Escritura, ¿qué pues nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Aflicción? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Enfermedad? Yo les digo que nada nos separará del amor de Dios, ni hambre, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente. ¿Qué nos está entonces dando a entender este pasaje, estimados hermanos? Que la gracia de Dios continuamente se ha estado moviendo en el mundo para hacernos un llamado a nosotros, primeramente para decirnos, volvamos a Dios, volvamos a Dios. Volvamos a vivir en su mundo y a tener comunión con el mundo de Dios en todos los aspectos, mostrando allí nuestra reverencia y devoción delante del Señor. Pero alguien ya estará diciendo, pastor, el tiempo. Vamos a continuar. Por tanto, dice la Escritura, en la versión de ustedes, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Dice aquí la versión, por eso Israel voy a actuar contra ti. ¿Y cómo voy a hacerlo? Prepárate Israel para encontrarte con tu Dios. Estimados hermanos, entonces estamos diciendo en esta primera parte que hemos terminado que todo tiene un propósito, de lo que está pasando tiene una dirección. Hay un propósito en todo esto. No pensemos, estimados hermanos, que no hay propósito en esto. Hay propósito en esto. Isaías lo dice cuando describe a Sennacherib. Lo dice Isaías. Dice, el jinete monta al caballo. Es cierto que el caballo tiene la fuerza. Es cierto que el caballo tiene la habilidad. Es verdad. Es decir, tiene la fuerza y contribuye en todo eso. Pero el propósito y la dirección siempre lo tiene el jinete. El caballo con toda su fuerza y con toda su habilidad podrá trotar y podrá ser fuerte, se podrá imponer y podrá traer consigo terror y temblor, pero el jinete es el que tiene el propósito y la dirección. Incluso las cosas malas, aquellas que matan, tienen un propósito y una dirección en este tiempo y están bajo el control de Dios, porque así lo dice. Es como si Dios dijese, yo soy el jinete que está llevando la rienda y el control del mundo y de las cosas que pasan en el mundo todo el tiempo. Esto debe proveernos a nosotros mucha seguridad, mucho consuelo, porque esto es así, estimados hermanos, incluso si pereciésemos en este tiempo, porque Dios no se le ha salido nada de control, todo lo tiene bajo su control. Pero en esta segunda parte viene en esta segunda parte, estimados hermanos, la apelación, viene en esta segunda parte la manera de decir a la conciencia del pueblo una conclusión, a manera de decir, ok, esto es lo que te voy a hacer. Y porque te voy a hacer esto es que te voy a llamar a que hagas lo siguiente. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Es lo que mi esposa tiene que hacer. Es lo que usted tiene que hacer. Prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Cómo es esto? ¿Te acuerdas del Edén? Génesis 3, sí te acuerdas, ¿verdad? Se presenta la serpiente, se presenta la mujer,
platican, comen, disfrutan de una comida de amigas y más tarde la mujer se despiden las dos, se van y ella pues se va a ver a su esposo y le dice, oye, tienen una reunión, le explica todo, aquel come también y una vez que han comido los dos, empieza el dolor, empieza la preocupación, el temor, la vergüenza, la culpa, el conflicto, el enojo, el miedo. Entonces viene Dios. Y entonces huyen a esconderse detrás de los arbustos. Escóndete porque ya viene Dios. Wow. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Podría dar muchos ejemplos ahora bíblicos, pero voy a dar el ejemplo donde estas palabras tienen más peso. Y es el ejemplo del Sinaí en Éxodo 19:17. Dice, entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El pueblo tiene que encontrarse con Dios en el monte Sinaí. Dios viene con poder, viene en medio del fuego, viene en medio del trueno, en medio de la nube. Él viene a mostrarse, viene a mostrar su gloria, viene a mostrar su poder, viene a mostrar al pueblo todo esto. El pacto se debe renovar, la presencia de Dios viene y el pueblo debe prepararse para encontrarse con su Dios. Hay que hacer algunos preparativos en medio del pueblo. El pueblo debía estar preparado. Se le dio indicaciones de lo que debía hacer propiamente, porque se iba a encontrar con su Dios. Ante esto, estimados hermanos, el asunto de prepararse es que Dios, y aquí se dice tu Dios, Amós solamente lo usa 2 veces y esto es excelente. Porque está hablando con un espíritu de seguridad y de consuelo. 2 cosas, seguridad y consuelo. Él es tu Dios. Y yo te quiero decir que si tú tienes miedo, que si tú estás temblando, si estás preocupado, si tienes ansiedad, eso es por causa del pecado y por causa de la culpa, pero hoy te digo, Cristo te ha perdonado tus pecados, ha lavado tus pecados. Si tú te has arrepentido, tienes que creer y confesar esto y descansar en la seguridad del perdón que Dios te ha dado. Y cuando te dice prepárate para el encuentro con tu Dios, no es que te prepares para el juicio, no es que te prepares a pelear con Dios en este sentido. Si has de pelear con Dios, hazlo como lo hizo Jacob, en una sujeción de humildad y un aferrarse a la gracia de Dios, un entregarse completamente a la dependencia de la bendición del Señor. Prepárate en el sentido de que la gracia de Dios te está buscando, la misericordia de Dios te está buscando. Dios quiere tratar contigo y muy probablemente, estimados hermanos, muchas veces hemos de experimentar el trato de Dios en nuestras vidas a través de circunstancias difíciles. No es que Dios te esté castigando. No es que Dios tenga un látigo y te esté maltratando. No es que Dios esté siendo injusto contigo. No. Dios te está mostrando su misericordia y su gracia porque quiere tenerte en sus brazos. Eres como la oveja que se perdió y el pastor fue a traerte en sus hombros. Posiblemente cuando Él te traiga en sus hombros te duelan tus heridas, posiblemente te duelan tus huesos, posiblemente te sientas muy mal, pero es la gracia de Dios que te está trayendo en sus hombros. ¿Ok? Dios te ama. Así que no te espantes
Si se ha de espantar por causa de su pecado, confiesa a Dios tus iniquidades. Entrégale a Dios tu vida y ponte a cuentas con Él. Pero no te espantes porque Él es Dios y porque tú eres un pequeño ser humano. No. Al contrario, Dios te está dando seguridad, te está dando consuelo y te está diciendo, voy a venir a encontrarme contigo, ¿ok? Y en mi encuentro contigo quiero que estés preparado. Te voy a encontrar en muchas circunstancias difíciles, en muchas circunstancias fuertes y directas contigo. Está bien. Pero no es porque te odie, no es porque no te quiera. No, es porque te amo. Y porque quiero que estés cerca de mí y te vuelvas a mí. Porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Eso dice el Señor. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes que Dios se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas en las Escrituras? En nuestra vida diaria lo va a hacer. Así que no desesperen. Vengan al encuentro con Dios. Anímense con el Señor. Consuélense en la palabra y la palabra de Dios es segura. Es muy segura, estimados. Por eso es que les llamo en el nombre de Cristo a que se refugien en su palabra. El Dios que está actuando en este momento en la humanidad no es que realmente el Señor esté enojado contra ti. No. El Dios que nos presentó Jesucristo no es un Dios que esté enojado contra ti. Sí, es un Dios que está enojado contra el pecado, eso es verdad. Eso siempre será así. Mas Él no está enojado contigo. Él te ama. Él quiere mostrar su gracia y misericordia en tu vida. Y lo va a hacer y eso no depende de ti. No está bajo tu control. No lo puedes controlar. Dios va a tratar contigo a su manera, a su modo, porque Él es soberano. Porque Él es así. Pero ¿y entonces qué pasa con el juicio? Bueno, alguien dijo que el juicio y la misericordia se ven cara a cara. El juicio y la misericordia se ven cara a cara. Y es verdad, estimados hermanos. Normalmente, muchas veces, a la misericordia le sigue el juicio. Muchas veces es así. Mas eso no significa que el juicio al final de cuentas triunfa. No. Al final de cuentas, la gracia y la misericordia van delante, porque así es Dios para contigo. Sabe que somos polvo y se compadece de nosotros, los hijos de los hombres. Así dicen las Escrituras. Por lo tanto, estimados hermanos, que sea bendito el nombre de Dios y encuéntrese seguro en las manos de Dios. Encuéntrese seguro en los brazos de Dios. Él es tu Dios. Prepárate para su encuentro, por favor. Refúgiate en Él. Vuélvete a Él. Vuélvete a Dios, por favor. Pídele al Señor, Señor, recíbeme en tus brazos. Abrázame en tus brazos. Así pídele al Señor para su gloria, estimado hermano y hermana. Así ora al Señor para su gloria. Ese es nuestro llamado, es nuestra petición en esta hora. Vamos, no llegamos al versículo 13, pero voy a dejar aquí. Y con esto yo quiero entender que de alguna manera, alguna palabra de este pasaje de Amós habrá tocado tu vida y tu corazón y te habrá llamado a una reflexión sincera y honesta en tu corazón para volverte a Dios, para entregarte a Dios, para buscar a Dios, para arrepentirte delante de Dios. No hay religión más grande que la que provoca y la que actúa en arrepentimiento. Y no hay actitud más grande del ser humano que la que provoca arrepentimiento delante de Dios. Estimados, Dios les bendiga con su